En el texto de Crisis y Gestión de la Comunicación en los Atentados de París, trato de retomar un aspecto que no se ha abordado, es decir, todos nos hemos visto interpelados, cuestionados por los cruentos hechos que mataron a varias decenas de personas y dejaron heridos a centenas de personas en un hecho que pues, a todas luces es lamentable, ¿no? Sin embargo, este tipo de fenómenos que se tratan de transmitir en tiempo real y que demandan información pues prácticamente por muchos países, etcétera. Como en el caso mexicano, algunos medios cortaron su emisión y trataron de hacer la transmisión en vivo con el lugar de los hechos. Y aquí el nivel de realización, por ejemplo, si uno compara entre las cadenas nacionales y las empresas internacionales, pues ves que tiene que ver con cuestión de recursos, número de reporteros, capacidad de contacto, elementos de traducción, ¿no? Por otra parte está cómo el gobierno francés, cómo las instituciones de seguridad francesas manejan la situación. Y este es un problema que las instituciones se enfrentan frecuentemente, porque las instituciones normalmente no están tan preparadas para responder a la complejidad de una contingencia como este tipo. Claro, aquí fue un atentado terrorista en varios puntos de la capital francesa, pero pudo haber sido un terremoto, pudo haber sido una cuestión de otra naturaleza. Por ejemplo, ahora el fin de semana, las famosas inundaciones que hubo en una zona del Reino Unido que dejaron anegadas algunas ciudades. Entonces, ¿cómo manejar esa situación de crisis? Y eso es un poco lo que yo trato de trabajar. Una de las propuestas que hago, que no es obviamente no es mía, que retoma dentro de las rutinas de producción que tienen los medios tienen capacidad de prever dónde pueden acontecer hechos críticos. Pongo un caso muy concreto. Vamos a suponer que hay algún escritor que ya sea muy mayor, que incluso pues desafortunadamente se sepa por una enfermedad que va a morir dentro de poco. Bueno, pues los medios pueden armar un stock de fotografías, de entrevistas, de análisis, que preparan justamente para que cuando exista una contingencia, pero en este caso fallezca algún autor, los medios pueden rápidamente distribuir en sus canales de contenido aspectos que orientan a las audiencias con respecto a la importancia de este autor. Lo mismo sucede con el caso de este tipo de contingencias. Por ejemplo, cito un periodista catalán que habla con respecto a los sitios, los llamados dark site, que ya son sitios como preparados en el cual uno rápidamente puede poner información al día sobre seguridad, teléfonos de emergencia, qué hacer, cómo brindar una ayuda óptima, cómo contactar rápidamente a las dependencias o a los hospitales, etc. Otro fenómeno asociado dentro del concepto de comunicación en tiempo de crisis tiene que ver con el hecho de esta proliferación viral de mensajes que tienen el valor de verdad. De hecho, en el artículo pongo el ejemplo que no se tuvo en México, se tuvo en España, de un meme en el cual supuestamente un individuo se le atribuyó el valor que era responsable de los atentados porque mostraba un iPad, y no, fue producto de un montaje en el cual un usuario tomó una fotografía, esa fotografía la photoshopeó y se difundió, al grado que incluso un medio le dio valor de verdad. Entonces, en suma y para terminar, creo que es importante el concepto de comunicación en tiempo de crisis, gestión crisis, responsabilidad de los usuarios, que necesitamos información en un momento, y por supuesto los mecanismos preparatorios que las instituciones y las empresas mediáticas deben tener. Entonces es un tema abierto, es un tema complejo, por supuesto no hay una crítica voraz contra ningún medio, sino una invitación a la reflexión de lo que implica la comunicación en un mundo de incertidumbre como el que estamos viviendo.